Hola a todos, mi nombre es Lucero Sánchez y esto es Índigos. A ver, ¿nunca les ha pasado que están viendo una película que no conocían y de pronto esta película termina en suspenso y evidentemente quieres ver una segunda parte, pero parece que no hay una segunda parte porque es una adaptación de una serie de libros que se ha cancelado? Probablemente no, pero a mí sí me ha pasado. En mi caso me pasó con la adaptación de Hermosas Criaturas. Esta serie de libros escrita por Cami García y Margaret Stoll fue adaptada a cines en el 2013. Si bien la película trató de manejar medianamente el hilo de los personajes y de su trama, no le fue muy bien, como tanto por los cambios al final de esta entrega, como por la competencia contra la que se veía esta película en ese tiempo. Y es que de un tiempo a otro hemos visto que se ha vuelto muy popular la realización de adaptaciones literarias, sobre todo en un intento de generar una franquicia. Claro, tenemos éxitos que han logrado tener toda una conclusión, como lo que son Harry Potter, El Señor de los Anillos, Crepúsculo y otras cuantas más. Pero eso no significa que un buen libro o una buena serie de libros va a traer consigo una buena franquicia cinematográfica. Así que veamos otros ejemplos. Uno de los ejemplos más exponenciales fueron Las Crónicas de Narnia, serie de libros escrita por el autor C.S. Lewis. Esta serie de libros ya tiene bastantes años y en su momento forjó toda una generación literaria. En el 2005, cuando Walt Disney Pictures decidió adaptarla con su primera entrega El León, la Bruja y el Ropero, el público infantil lo recibió de muy buena gana. Sin embargo, los errores fueron cayendo en sus secuelas, que para gustos de cada quien no era que fueran malas adaptaciones, sino que sin querer se iban alejando cada vez más de lo que se quería ver. Con decirles que para la última película, que vendría siendo La Travesía del Viajero del Alba, Walt Disney Pictures decidió darle el comando a 20th Century Fox, y ahí murió la saga. Esto se pudo haber debido a que la magia se iba perdiendo cada vez más. No era una cuestión visual, sino en los niños. Los libros son conocidos por tomarse su debido tiempo en el crecimiento de estos personajes, pero es que se tomaban aproximadamente más de 2 años en hacer una película y otra, y se adelantaban a sucesos que todavía no pasaban en los libros. Todo eso fue destruyendo un poco la fórmula de la serie hasta que esta dio fin. Además de que por alguna razón las películas no tuvieron una base de fans lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a flote. Pero es que a veces ni eso basta. Veamos el ejemplo de la saga Divergente. Esta serie de libros, escrita por Veronica Roth, tuvo su primera adaptación al cine en el año 2014, y de sus 3 libros llegó a tener 3 películas. Entonces, ¿por qué fracasó? Porque no concluyó. Lo que pasaba con la serie Divergente es que no se le tenía mucha fe debido a los innumerables cambios que tenían entre el libro y las películas. Y es que sí, se cambiaron muchísimas cosas. Pero esto no detuvo a las productoras y lo hicieron funcionar de una manera completamente independiente a los libros. La saga gustó, se estaba esperando un final y llegaron a Leal, que así se llama el último libro, pero como se habrá podido ver en otros proyectos, las últimas partes de los libros se han dividido en primera y segunda parte. Esto es lo que se pretendía hacer, rumoreándose que la segunda parte de Leal sería adaptada a una película para la televisión. En algún momento también se llegó a decir que sería una serie a raíz de esto, pero literalmente las noticias murieron, jamás se supo nada. Los actores de reparto no tenían ni idea de qué iban a hacer, no habían firmado absolutamente nada y simplemente la noticia, los rumores y todo lo que fuera alrededor de Divergente se dejó morir. Pese a todo esto, por lo mismo de que no se tuvo una conclusión muy clara, los fans siguen a la expectativa de que pudiera revivirse el proyecto de Divergente. Ese es el poder de la fe, pero simplemente es que también hay a los que no se les tiene fe. Aquí entra el ejemplo de Eragon. Esta serie de libros escrita por Christopher Paolini sí tuvo bastante éxito y es muy querida por los fans a la fecha. Sin embargo, cuando su adaptación llegó en el año 2006, no estábamos listos para Eragon. Desgraciadamente, a Eragon le tocó competir con otras adaptaciones literarias de índole fantástico que la superaban por mucho. Teníamos Harry Potter, ya El Señor de los Anillos, y bueno, es que no necesito decir más porque con eso bastan para tener una gran competencia. Y es que tanto como el libro como la película eran bastante lentos, alegando que era una película totalmente aburrida. Bueno, es que a veces no resultan por ser muy aburridas y otras veces por ser
muy divertidas, al parecer. Ahora estoy hablando del caso de Vampire Academy. Esta serie de libros, escrita por Rachel Mead, la saga sigue siendo muy querida por los fans y se tenía un gran entusiasmo por la adaptación que llegó en el año 2014. Tenía un muy buen reparto, la trama no era mala, era bastante parecida, aunque sí tenía sus ciertos cambios, y aunque hubo una buena cantidad de fans que simplemente amaron la película, hubo otra gran cantidad que se quejó de algo muy particular, y es que esta aparentemente era muy cómica. Esto lo señalaban diciendo que la mayoría de los diálogos cómicos estaban muy fuera de lugar, que le quitaban la seriedad al asunto y que realmente no contribuían a nada al avance de la trama. Fuera de ese asunto, no era tan mala, pero decidieron cancelarla debido a estas malas críticas y a la poca recaudación que tuvo. También una de las desgracias de Vampire Academy para lograr una segunda parte fue que le tocó competir con el concepto de los vampiros, que ya estaba bastante gastado en ese momento. Y es que tanto la televisión como el cine tenían atravesados a los vampiros a más no poder, con Crepúsculo, con Crónicas Vampíricas, con True Blood. O sea, la gente ya no quería tener nada que ver con los vampiros y eso repercutió muchísimo a su mala recepción. Por supuesto que hay adaptaciones que van teniendo otras oportunidades, como lo fue el caso de Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras es la saga escrita por Cassandra Clare y cuyo primer intento de adaptación tuvo lugar en el año 2013 por Constantine Film. La película Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso, fue el centro de lo peor que se pudo haber esperado de una adaptación de esta serie de libros tan exitosa. O así es como se sintió el público en ese momento. Y es que fue un error tras error tras error, como quitarle diálogos a personajes muy importantes, aumentarle la edad a varios personajes, adelantar eventos de trama que todavía no tenían que suceder y pues muchísimas cosas más. Y es que desde que se había anunciado que sería Ciudad de Hueso, ya se había confirmado la segunda película y hasta le habían puesto fecha. Sin embargo, toda esta falta de apoyo por parte de los fans originales y también la poca recaudación que tuvo la película no contribuyeron para que se pudiera realizar una segunda parte. Por supuesto que después se volvería a hacer un segundo intento, esta vez en un formato de televisión, la cual llegó todavía más lejos, y es que logró tener 3 temporadas. Sin embargo, la serie también fue cancelada y de hecho su última temporada tuvo que tener un final bastante apresurado. Pero bueno, no cualquiera tiene 2 intentos, y es que hablando de 2 intentos, pasemos al último ejemplo, Percy Jackson. La saga Percy Jackson del autor Rick Riordan ha sido una de las sagas de literatura juvenil más emblemáticas de la última generación, y es que tiene todavía el respaldo del fandom de Harry Potter. Son como sagas vecinas. Y tanto como el éxito que tuvo Harry Potter, se esperaba lo mismo de Percy Jackson. E incluso se trajo al mismísimo Chris Columbus, quien dirigió algunas películas de Harry Potter, para que hiciera las películas de Percy Jackson. Sin embargo, es que si hubo un error tras error en Cazadores de Sombras, en Percy Jackson lo mataron. A ver, es que ni siquiera el autor quería la película. Desde que Rick Riordan decidió dar los derechos, él no pudo tocar nada en creativo. Absolutamente nada. Y cuando le llegaron los primeros avances de guión, los primeros conceptos que se tenían, él inmediatamente decidió saltar a defender por qué no era una buena idea lo que tenían en mente. Y es que los que han leído Percy Jackson y han visto las películas se habrán dado cuenta del gran salto de edad que tuvieron los personajes en la adaptación. En los libros, Percy Jackson y sus amigos tienen 12 años, pero para la película se le dio el papel a Logan Lerman, un gran actor por supuesto, pero que en ese momento tenía 16 años. De ahí en adelante todos los personajes eran mayores de 16, 17 años, y esto le quitaba bastante la magia y el significado de crecimiento de estos personajes, que es lo que llegó a señalar el autor mediante una serie de correos, disgustado por el resultado de su adaptación. Dentro de estas quejas también venía los cambios de trama tan significativos, los cambios en la personalidad de muchísimos personajes. El vocabulario fue una de las quejas más grandes del autor, porque al tener una mayor edad y no haberse enfocado para nada en un público más juvenil, sino un más young adult, pues este tenía palabras altisonantes que al autor pues no le gustó muchísimo, y él mismo llegó a pedir que no hicieran nada y que no recomendaría esta misma película. Contra toda costa sacaron la película y por alguna razón hicieron una segunda con los protagonistas todavía más grandes, porque se tomaron su tiempo para hacer una segunda parte y bueno, ahí murió porque fue malísima.
más aparte que ya no se tenía el apoyo del fandom original de la saga. Sin embargo, los fans no descansaron y estuvieron pidiendo durante años un rescate por esta saga que tenía y tiene tanto potencial. Y Rick Riordan tampoco se rindió. Hasta empezaron rumores de que sería una readaptación de Netflix. Sin embargo, hace poco se llegó a confirmar que la adaptación sería de Disney Plus, quien ahora tiene los derechos y últimamente está cobrando vida en redes sociales, porque el autor ya nos regaló un pedacito del avance de lo que será un teaser o el título, no estamos muy seguros, pero se ve bonito. Y se estima que esto se terminará estrenando en el 2022. Y por supuesto que hay muchísimos ejemplos más, pero los videos me quedan muy largos, así que hasta aquí lo vamos a dejar. Pero si les gustó el video y quieren tener videos más parecidos a estos de mi parte, no olviden darle like a este video y comentar lo que piensan al respecto, y no olviden compartir con sus amigos. Mi nombre es Lucero Sánchez y esto es Índigos.